Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridas, queridos, a un nuevo episodio de Chamanes y Charlatanes, un podcast para ti que si estás sintiendo el llamado del espíritu para conectarte con el mundo chamánico, pues no equivoques el camino, acabes en buenas manos. Mi nombre es Nicolás Gaete y pues los estoy acompañando de alguna manera o intento acompañarlos en este proceso. Estoy intentando traerles información que les pueda ser útil para que puedan ir entendiendo de qué trata realmente este mundo y cómo puedan tomar tal vez buenas decisiones si es que quieren acercarse y llegar a algún lugar aquí, ¿no? Con alguien, en fin. El episodio pasado estábamos hablando un poquito de los linajes. Yo partí diciendo, mira, este es un episodio que se llama Linajes y Altares, pero casi que me quedé como en los linajes y estaba empezando a explicar lo que son los altares y por qué les llamamos bultos. Les llamamos bultos a los altares porque en el linaje al que yo pertenezco, ¿no? Porque son realmente un bulto. O sea, cuando a ti te pasan el bulto de la ceremonia de medicina, por ejemplo, pues tienes que tener, viene un tambor de agua que en sí mismo es un bulto porque además trae conchitas y cuerda y la piel de venado y, bla, 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 y la baqueta del tambor y luego la sonaja más el bastón que va junto con la sonaja y entonces en ese altar va un altar de media luna y en esa media luna también se ponen ciertos elementos y está el fuego y tienes que tener también probablemente mira, al menos una faja, en fin. Hay un montón de elementos. Cada vez que tú recibes un bulto, un altar, realmente lo que recibes es un bulto. Y no necesariamente un bulto, por ser más grande, es más poderoso o vale más. Justo hace poquito tiempo, me contaba, hace un par de días atrás, estaba yo hablando con Claudio, que fue mi primer maestro, es uno de mis mejores amigos, y él recordaba de una ceremonia en la que hace años atrás también lo habían invitado, donde había llegado un taita, ayahuasquero, y que no, perdón, del norte, peyotero, y que me decía, güey, su altar, ¿sabes qué era? Me dice, un montículo así de tierra, de este tamaño, y una pluma roñosa, vieja, y ya está. Y él me decía, en ese momento yo me di cuenta que menos es más. Y yo comparto y no comparto esa visión. Yo diría que no necesariamente menos es más, ni más es menos, ni más bien no, es importante no caer presa de la parafernalia. Como que no nos maree la parafernalia, que no porque viene alguien con un montón de plumas y un montón de cosas y acá, tiene idea de lo que está haciendo. De hecho, otro tema que me parece bien importante es más bien lo que se llama la apropiación cultural. Por mucho que yo vaya con los huicholes a peregrinar y que eventualmente me reconozcan como parte de su familia o con los cofanes o lo que tú quieras, eso no significa que yo necesite disfrazarme de huichol o de cofán. O sea, yo en la calle no ando con mi trajecito de huichol, ni tengo un trajecito de huichol lleno de bordado, por muy lindo que sea, ni ando con los penachos de los cofanes de guacamayas, ni nada, y no hay ninguna razón en el mundo para que yo me los ponga nomás así, como parte de un atuendo ceremonial, para demostrar además, o para mostrar algo que no soy. Yo no soy cofán, ni pretendo serlo, yo no soy huichol, ni nunca lo seré. Y el hecho de que seamos mestizos algunos no nos hace más ni menos que otros. Ahora, el hecho de que yo sea mestizo tal vez significa que yo nunca voy a ser un maracame huichol. Porque para ser maracame huichol no nada más tienes que saber tomar peyote. Para ser maracame huichol tienes que entender lo que significa la milpa en la vida de un huirra o de un huichol. La verdadera forma de denominar a los huicholes es huirras. Originalmente la palabra huichol era más bien despectivo. Ya hoy día como que ya se lo toman más liviano, como que ya se integró. Pero ellos son el pueblo huirrárica. Y entonces a mí siempre me llama mucho la atención y de alguna manera yo desconfío de quien viene siendo mestizo, siendo blanco, vestido de huichol o vestido de cofán. Porque muchas veces lo que hay ahí no es más que una apropiación cultural, que a mi modo de ver es un poco ilegítima, aún si tienes como la autorización. Y mira, una cosa es que tú puedas tomar una pluma de cóndor o de guacamayo o un abanico como instrumento que lo vas a utilizar ceremonialmente en algún momento porque quieres darle una bendición a alguien, porque quieres tratar de quieres pedir por su salud, quieres hacer algo, o hasta ponerte un penacho eventualmente si estás dirigiendo una danza del sol.
en un contexto muy específico. Y otra cosa es disfrazarte de chamán antes de empezar una ceremonia, para que la gente de alguna manera piense o sienta que sí eres chamán. Con un montículo y una pluma roñosa es suficiente. Yo cuando he visto, por ejemplo, a muchos taitas ayahuasqueros, especialmente de Perú, aunque en general en el mundo de la ayahuasca es más o menos común, los altares son realmente simples. A veces ni siquiera hay así visiblemente un altar. Javier muchas veces simplemente se levantaba con su pipa de tabaco, él soplaba a las 4 direcciones para abrir como un espacio de protección. Y su altar era él y su canto. Tenía una sonajita, una chacapa, que es un instrumento bien bonito de la selva, que son como un montón de hojas amarradas, ¿no? Y que suena muy bonito porque suena como un poco como plumas, como si algo estuviera volando. Pero su altar no era más que eso. Nunca ha sido más que eso y difícilmente va a ser más que eso alguna vez. Realmente no se necesita más que tu intención para poder levantar una ceremonia si sabes lo que estás haciendo. A veces una simple pluma es suficiente, una pipa es suficiente, una sonaja es suficiente. Los altares no necesariamente significa que hay un montón de parafernalia asociada a ese altar para que sea un altar poderoso. Sí hay muchos altares que son más complejos. Si tú piensas en el altar de búsqueda de visión, sí es un altar mucho más complejo, hay muchos más elementos, un altar de danza del sol o el altar de la danza de la estrella, son altares que son tremendamente complejos. Y como les decía también en el episodio pasado, el correcto manejo de un determinado altar, ¿sí? Es la diferencia que hay entre nos damos de acuerdo, nos damos la mano, perdón, y decimos, estoy de acuerdo, afirmamos un contrato y lo llevamos al notario. El nivel de seriedad con la que estamos hablando en ambos casos es muy distinto y es muy fácil romper el primer acuerdo y no es tan fácil romper el segundo acuerdo. Y por eso cuando se entregan las ceremonias es súper importante al menos pasar un muy buen tiempo llevando la ceremonia exactamente como se te entregó sin hacerle ninguna variación. En ese sentido, vuelvo al ejemplo que utilizaba en el episodio pasado, de decir, mira, esto es como las artes marciales, ¿sí? El estilo Wing Chun del Kung Fu, ¿sí? Tiene ciertas patadas y ciertos golpes de mano que cuando tú los estás estudiando, pues tienes que hacerlos exactamente y al pie de la letra como es y con la inclinación de la cadera que corresponde y entonces apoyas el talón o apoyas la punta del pie, golpeas con el empeine o con la punta o con el talón. Hay técnica, hay una técnica, por eso yo alguna vez que estaba yo en un temazcal, le digo a un chavo que quiso él, porque él también llevaba, entiendo, algún tipo de temazcal o algo, echarle agua a las piedras. Yo le digo, a ver, no, espérate, solo quien está conduciendo le pone agua a las piedras aquí. Las formas son muy importantes. Y yo en ese momento también estaba bastante más torpe, bastante más verde. No se lo transmití bien porque le dije, mira, no son nuestros deseos los importantes en este momento, las formas son importantes. Eso creo que no estuvo tan bien dicho. Pero sí, en el fondo, lo que yo le quería transmitir era, la forma de una ceremonia sí es muy importante, porque es la que es el acuerdo al que hemos llegado con ciertos espíritus para que vengan, entonces no las movemos. Hay un taita muy bonito que ha sido muy polémico porque le ha hecho mucho movimiento, ¿sí? A ver si algún día tengo la suerte de poder invitarlo al podcast. Él es Aurelio Díaz Tecpancali. Él estudió con los Lakotas, él es un alumno de Leonard Crowdog y varios otros, del abuelo Wallace, del abuelo Emerson, de mucha gente de muy buen nivel. Y a él de alguna manera le encomendaron esta misión de implementar, por así decirlo, la profecía del cóndor y el águila, que es una profecía bien antigua que se habla hace mucho tiempo, y que dice que algún día el cóndor y el águila volarían juntos y que ese era el momento que iba a marcar el cambio de los tiempos, el cambio un poco de la opresión y de la conquista y todo este asunto. Y esa profecía básicamente retrata la unión del sur y del norte, de las tradiciones del norte representadas por todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México, norte de México, y todas las tradiciones sudamericanas, centroamericanas, como desde el sur de México, y México es como el punto medio, ¿no?
Por eso, si se fijan, a mí siempre me ha parecido muy curioso que México sea, geopolíticamente hablando, América del Norte, cuando evidentemente México pues, ya está en América Central. Pero que a pesar de que participa de América del Norte, realmente hablan español y son muchísimo pues, más latinos que otra cosa. Eh, y entonces México siempre es como esta tierra un poco como de ambos lados, que mezcla mucha cosa. Pero bueno, a Aurelio le encomiendan esta misión. Y él lo que hizo fue que empezó a llevar sus altares y su forma y la empezó a llevar hasta el sur. Él ha llevado incluso búsquedas de visión hasta Sudáfrica y en Europa. Él sembró mucho del camino, en fin, tal. Pero él cuando empezó a bajar se empezó a encontrar con otros altares, con otras tradiciones y de alguna manera tuvo que ir incorporando y empezó a modificar los diseños, como le llamamos también a los altares o a estos bultos. Eh, y eso causó varias cosas, ¿no? Eh, hizo movimientos muy, muy fuertes en las ceremonias mismas. La búsqueda de visión, por ejemplo, originalmente la búsqueda de visión Lakota, que era de 4 días, 4 años, él la acabó convirtiendo en los mismos 4 años, pero en 4, 7, 9 y 13 días de ayuno. Y hizo varias otras modificaciones. Esas modificaciones a los altares o a los diseños realmente casi le costó la vida 2 veces. Y eso no significa que esté mal, ¿sí? A mí me parece que el trabajo que ha hecho Aurelio es genial. El proceso que él ha llevado ha sido tremendamente vanguardista, rupturista y tremendamente valiente. Le ganó muchas enemistades en algunos lugares, pero ha logrado difundir y unificar tradiciones del norte y del sur justamente y hacer que este mensaje o este camino llegue de una buena manera a cientos de personas, con todo lo polémico que él puede hacer y los errores como humano que puede haber tenido, en fin, pero es una persona a la cual yo respeto bastante. De alguna manera yo no soy exactamente parte de su linaje. Marina, que sí estudió con él, antes de que pasaran muchas cosas, ella se deslindó y de alguna manera ella siguió por su propio camino. Pero un poco el punto de esta historia, de este paréntesis en relación con Aurelio, es que cuando él movió los diseños y se movieron estos altares, hubo consecuencias. Y él tuvo que tener una energía tremendamente fuerte y un propósito tremendamente fuerte para realmente lograr sobrepasar las enfermedades o las situaciones que le ocurrieron un poco producto de todo esto y sostener este nuevo linaje. Él de alguna manera fundó un nuevo linaje. Y fundar un nuevo linaje es algo muy complejo, ¿sí? Tengo otro amigo mío, el que es ayahuasquero, y que cuando él fue a estudiar también con sus primeros maestros, una de las cosas que le decía a su maestro es, mira, puedes ser parte eventualmente de un linaje o puedes crear tu propio linaje, pero para crear tu propio linaje o para fundar tu propio linaje necesitas al menos 7 maestros. Y si consideramos que con cada maestro te vas a pasar de jodido 4 o 5 años trabajando bien intenso, estás hablando de que necesitas entre 28 y 30, 40 años de prácticas diversas para poder fundar un nuevo linaje. Entonces, cada linaje tiene ciertos altares asociados. Cada uno de esos altares tiene ciertas maneras y ciertas prácticas asociadas. Y cada casa dentro de cada linaje tiene lo que nosotros le llamamos en nuestra casa la costumbre de la casa. Tú cuando llegas a la casa de alguien, pues, ¿cuál es la costumbre de la casa? Porque hay pequeñas variaciones. Oye, que si cantamos estos cantos primero que si rezamos o no rezamos el agua así o asá, en fin, hay pequeñas variaciones que no te sacan del linaje, que no te sacan del diseño, por así decirlo, y que constituyen lo que es la costumbre de la casa. Y mucha gente también se presenta y te dice, no, 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 es que el temazcal es así. Normalmente quien te dice algo así no tiene idea de lo que está hablando, o sabe muy poco, es alguien nuevo, porque hay decenas de formas de llevar un temazcal. Hay decenas o centenas de linajes distintos y tradiciones distintas que utilizan el temazcal. El sauna que conocemos se remonta a ceremonias y a espacios rituales del norte de Europa. No hay que olvidarse que en el fondo todos somos indígenas. En algún momento todos fuimos un pueblo originario.
los arios y los europeos y los alemanes algún día fueron indígenas que vivían allá, ¿no? Igual que los españoles, que los chinos, que todo el mundo. Todos de alguna manera tenemos un sustrato indígena y hoy día el hombre blanco, que se ha desvinculado mucho de todas estas tradiciones, no deja realmente de ser indígena. La gran mayoría de las tradiciones indígenas o culturas indígenas, cuando tú les preguntas qué significa, por ejemplo, mapuche, los mapuches, ¿qué significa mapuche? Significa la gente de la tierra. O en otras tradiciones los humanos se designan como los que hablan, ¿no? O sea, estás hablando de que básicamente casi todas nuestras lenguas originarias se refieren o describen a los humanos simplemente como los que somos, como hijos de la tierra, o los que hablamos, o los que de alguna manera, pues básicamente somos humanos. Entonces, no es que el hombre blanco, ¿no? Ya no, o sea, no sea indígena. Todos somos de alguna manera indígenas en nuestro origen. En algunas culturas hemos olvidado ese origen. El chamanismo también nos conecta profundamente con nuestro origen. Y cuando nos empezamos a introducir en este mundo, también nos vamos dando cuenta que todos compartimos el mismo origen. Y que esa mirada y que esa sensación, al mismo tiempo de asombro que generan estos espacios preciosos, ceremoniales, y que al mismo tiempo que generan ese asombro, hay algo como profundo que recuerda en tu corazón. Que cuando está en ese lugar y respiras los aromas, o sientes el calor, o escuchas esos cantos, el tambor, en fin, hay algo profundo como en tu memoria celular, o genética, o espiritual, o pues, lo que tú quieras, que de alguna manera recuerda y se siente en casa. No es algo ajeno, no es algo que tú veas por primera vez. Asombra, porque es sorprendente, pero al mismo tiempo recuerdas. Es algo que te es tuyo, no te es ajeno. Entonces, volviendo un poquito a este tema como también de la apropiación cultural, ¿sí? La espiritualidad no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Todos tenemos derecho a acceder a la espiritualidad. Todos tenemos derecho a acceder a cualquier ceremonia, a cualquier camino, a cualquier forma de espiritualidad, ¿sí? Lo que sí me parece que no está tan limpio, ni tan elegante, ni creo que sea correcto, es esta apropiación, ¿no? Cuando yo me disfrazo de huichol, me disfrazo de cofano, me disfrazo de mapuche, porque realmente no lo somos, ¿no? Somos de otra cultura y no necesitamos disfrazarnos de algo para hacerlo. En ese sentido, para mí también, como les decía también en otros episodios, quien se presenta como chamán es alguien a quien yo normalmente no le creo que sea chamán. Quien se presenta o quien se disfraza de indígena, normalmente yo no le creo que sea chamán ni que sea indígena. No lo estoy viendo, está blanquito, ¿no? O blanquita. Y quien lleva bien una ceremonia, aunque sea una ceremonia indígena, aunque sea una ceremonia cofana, aunque sea una ceremonia que le entregaron los huirras del pueblo wixárika, muy probablemente no se va a andar disfrazando, no lo necesita. Lo que hacemos en una ceremonia bien llevada es algo tan sencillo como que nos sentamos a rezar. Utilizamos ciertas técnicas que nos apoyan a abrir ciertos espacios de sanación, a conectar de alguna manera con un poder que es más grande que nosotros, y le pedimos a esos poderes que nos ayuden. Pero realmente no es mucho más que eso, ¿sí? Puede que haya un montón de conocimientos de herbolaria entre medio y que además sea médico tradicional y tal, pero realmente la práctica chamánica es algo tan sencillo como sentarte a rezar por la gente con la que estás participando. Es algo tan sencillo como sentarte a dar gracias, a pedir bendiciones. No tiene mucha más ciencia que eso. Y para mí uno de los elementos importantes para revisar un poco como la legitimidad de la gente tiene que ver, como les venía diciendo desde ya también, desde el episodio anterior, linaje y altares. ¿Con quién aprendiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Se te entregó realmente? Porque además cuando te entregan un linaje, te entregan un altar, normalmente eso se hace de una manera muy formal, muy formal, frente a otra gente usualmente. Es un acto importante, no es así como que sí, mi hijo, échale. No, normalmente cuando tú ya estás listo y alguien te incluye en su linaje, eso se hace de una manera ceremonial.
los ayahuasqueros peruanos, por ejemplo, cuando te van a entregar el marirí, que lo escupen y luego te lo tienes que comer, no es particularmente agradable a nuestra sensibilidad citadina. Eh, es una ceremonia, ¿no? Cuando se te hace hombre o mujer de medicina, es una ceremonia y te paras frente al fuego y te echan medicinas y te pasan plumas y pasa algo. No es una cosa así como casual, por ahí alguien me dijo, fue una ceremonia y yo decidí que estaba listo. No, el permiso yo lo tengo de mis abuelas, disque abuelas o de mis ancestros, porque yo ya lo sentí en mi corazón y tal. La verdad es que para mí esos son simplemente justificaciones del ego y de la flojera de no querer recorrer el camino. Hay mucha gente, conozco desafortunadamente mucha gente incluso relativamente cercana, pues que fue a algunas ceremonias y que decidió que ellos ya tenían el permiso del universo porque todos tenemos acceso a la espiritualidad y tal. Y sí, es que todos tenemos acceso a la espiritualidad. Pero cuando abrimos una ceremonia, cuando estamos eh, ofreciendo o abriendo las puertas para que venga gente bajo la promesa de que yo voy a llevarte en un proceso chamánico, ¿sí? Estoy haciendo algo que es muy delicado. Estoy haciendo algo que puede tener muy bonitas consecuencias y muy graves consecuencias. Y para que tenga bonitas consecuencias, en general nos hemos dado cuenta que no basta con el permiso de los ancestros etéreos que yo digo que me lo dieron. Sí se requiere maestros o maestras, usualmente más de una o más de uno. Se requiere mucho tiempo, se requieren muchos años. Y vuelvo a lo que les contaba también en los primeritos capítulos. No vivimos de esto. La práctica chamánica no es un negocio, es un oficio que es parte de tu vida. Vivimos para esto, ¿sí? Hay gente que de alguna manera vive definitivamente para esto y en este servicio, y entonces la gente a la que ellos ayudan les retribuye y eso está bien, no está mal. El tema es que no lo puedes ver como un negocio, ¿sí? No es un negocio, es un servicio. Es un servicio que es muy bonito, que es muy profundo, que es maravilloso y que está lleno de magia, lleno de cosas hermosas, donde muchas veces hay posibilidad de encontrarte con una familia y de tener tus propios procesos de sanación. Para mí ha sido clave en ser quien hoy soy, todo mi camino espiritual. Si no fuera por ese camino, yo hoy día todavía tal vez estaría súper ansioso, todo jodido, víctima del bullying, lleno de tics horribles, parecía epiléptico, tantas cosas, ¿no? Entonces, queridos, queridas, querides, una vez más tengan mucho cuidado con a quién reconocen como chamán, en manos de quién se ponen, porque si sin un linaje bien establecido, sin muchos años de práctica, es peligroso hacerlo. Algo que puede ser maravilloso y precioso, puede ser algo muy traumático si no estamos claros de dónde y con quién lo estamos haciendo. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Nicolás Gaete. Me pueden encontrar en mis redes sociales. No me van a encontrar como chamán ni nada. Yo soy más bien consultor de empresas. Pero tengo este otro mundo paralelo, ¿no? Que además de alguna manera estoy intentando poner en conjunto, estoy tratando de tender puentes entre el mundo empresarial y el mundo espiritual. Para mí eso es algo bien clave. Si no le damos sentido a nuestro trabajo y a lo que hacemos en el mundo, pues es muy difícil que realmente sea satisfactorio, no importa qué tan exitoso seas. Como dice John Maxwell, que me encanta también, una vez que has probado el sentido, el éxito por sí solo nunca va a ser suficiente. Pero bueno, eso podrá ser tal vez materia de otro capítulo. Nicolás Gaete, así me llamo, estoy en todas las redes sociales. Si tienes una pregunta, si quieres compartir este podcast, en fin, si quieren pueden escribirme, mandarme un mensajito con muchísimo gusto. Yo se los contesto en la medida que me dé el tiempo también en la vida. También soy papá, soy esposo, tengo trabajo, o sea, mil cosas, pero con toda confianza me van a encontrar fácil en las redes sociales.
Y pues, si este podcast de alguna manera te parece útil o crees que a alguien le pudiera parecer útil, compártelo, por favor. Quiero llegar a mucha gente para poder transmitir información que les ayude a llegar a espacios a buenas manos, ¿no? Si ya sentiste el llamado, que no equivoques el camino. Entonces, un abrazo, muy buena semana, que tengan muy buen día, muy buena tarde, según a la hora que me estés escuchando, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.